el programa de Puertas para Adentro del día de hoy tenemos una persona muy especial, un asturiano conocidísimo en todas las redes sociales, que él es trabajador social, es agitador de redes y aparte guionista de televisión. Tengo el gusto de tener en el programa de hoy al gran Isaac F. Corrales. Buenas tardes, Isaac, ¿cómo estás? Bravo, bien, bien, muy buenas tardes. Aquí estamos desde Madrid, que me pilló el confinamiento aquí encerrado. Pero bueno, aguantando. Madrid, te Sí, pilló, sí, estabas currando y de repente un buen día nos quedamos recluidos en casa. sí, estaba currando en la oficina y de repente fueron faltando gente hasta que ya dijimos al jefe de, oye, esto ya, vamos a quedarnos encerrados en casa, que esto parece que no hay una gripe sin más. Y nada, pasó Madrid a ser una ciudad fantasma que si Oviedo, por ejemplo, cuando la ves sin gente a las 5 de la mañana ya asusta un poco, Impacta, ¿eh? imagínate Madrid a las 3 de la tarde, Gran Vía, por ejemplo, que me pasó a mí un día, o sea, O tremendo. sea, es la imagen futurista que jamás Sí, 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 pensamos sí. llegar a ver, ¿no? Y además el otro día me pasó que, por ejemplo, tuve que ir al médico por la noche y yo llevo sin salir desde el primer día, o sea, Sí. bajé a tirar la basura y poco más. Y huele distinto Madrid. Huele... Pero huele mejor, entiendo. Huele mejor. Yo vivo en una avenida donde hay muchos árboles y Sí. olía a los árboles. No me digas, pero eso es un hecho insólito en Madrid. Sí, realmente sí, porque es algo que no me había pasado. Noté el olor por la noche, además, que había un poco de humedad y tal. Y digo, hostia, huele un poco a Asturias. O sea, me recordó un poco O sea, por el a, olor así a naturaleza, a oxígeno, a humedad, sí, a no a oler tierra, ¿no? a no oler a coche, a humo, a tal, y lo noté. Y ahí fue cuando dije yo, hostia, esto sí que va en serio, ¿eh? Que está oliendo la ciudad distinta. Es Wow. tremendo. A ver, hay que decir que eso es un dato maravilloso, quitando la parte trágica y dramática de la Sí, situación que vivimos. Y también el tema de los animales que están volviendo un poco a sus hábitats. Y sobre todo aquí en Asturias, bueno, yo lo noto muchísimo. En mi casa la tengo rodeada de pájaros y tengo un búho que ya tiene nombre y se llama Pandemio y esas cosas. Ya estamos echando aquí imaginación al tema. Pero bueno, no me quiero desviar. Yo quiero preguntarte, ¿a qué ocupas tus días? ¿En qué ocupas tus días? Porque claro, hubo un parón total, de repente nos quedamos en casa y estás generando nuevos contenidos para tus superespacios, estás más activo en redes sociales. ¿Qué pasa por esa cabeza brillante? a ver, yo siempre hice el imbécil en redes sociales desde el principio. En Instagram sigo haciendo doblajes y gilipolleces. Ahora me dio por hacer un campeonato del mundo de patatas De fritas. patatas, lo vi. Sí, Sí, sí. ¿Y sí, quién, sí, quién sí. va ganando? Pues creo que están en la final, en Twitter están en la final las jamón serra, las rufles jamón y los doritos. Pues te digo una cosa, las rufles jamón son muy intensas, ¿eh? Que llega un momento que ya te repugnan. ¿Y Sí. no están en el top 10 las con sabor a huevo frito? No metí raras y luego, por ejemplo, no metí las patatas pumarín Muy porque la mal. gente... Ya, pero era un campeonato mundial. Ya, Entonces ya, no ya. quería, ¿Ese no qué quería sería? ¿El localismo. mundial de qué? De las secundarias, patatas secundarias, Sí, pobre. patatas secundarias y luego hay patatas con sabor a mejillón, a pulpo, a tal. Entonces, para la siguiente igual hay que hacer un mundial de patatas de mierda. Cuéntame, Isaac, porque claro, te conocemos por tus redes sociales, por todas estas cosas que dices que haces y que molan mucho y nos haces reír a toda España, pero tus comienzos son como educador social. Yo tengo un amigo que es educador social en Galicia y siempre me está contando batallitas. Vuestro curro es muy peculiar, siempre estáis tratando con gente de todo tipo. Cuéntame Sí. cómo se vive esa experiencia y cómo evolucionaste después hacia el guión, hacia hacer guión para televisión. Pues mira, yo en principio hice la carrera de arte dramático ahí en Gijón, en Sí, la SAZ. sí, Pero la empecé muy jovencín, con 18 años, y la cabeza hay que tenerla formada cuando quieres trabajar, cuando quieres formarte en algo como el teatro, si no tienes sí. cabeza. Entonces lo que hice fue salirme y me formé como educador social, integrador social, y estuve trabajando en la cárcel, que para mí fue la mejor experiencia laboral que tuve, porque fue donde más aprendí, donde más te das en contacto con la realidad. ¿En la cárcel de Porque aquí, la de Villabona o sí, otra? en Villabona, en Villabona. Estuve Ajá. llevando un módulo deportivo y
y haciendo un poco de tema de reducción de daños con el tema de drogas. Y allí, porque luego trabajando educador social en otros sitios, viene la gente hacia ti, siempre hay una coraza, siempre digamos que la gente está... no es real. Y en la cárcel te encuentras realmente con... La gente no tiene nada que perder y es donde más se abren, yo creo donde más aprendí como educador social. Y luego de ahí estuve en Cruz Roja trabajando con menores en riesgo social, tenía un aula educativa, estaba pues con niños de mujeres maltratadas, con niños de familias muy estructuradas, padres con problemas de drogas y tal. Y es durillo porque te encuentras a niños de 6, 7 años que, no sé, en la cárcel siempre dices, bueno, tú no elegiste estar aquí, te condujo la vida hasta aquí, pero bueno, sí. Tienes otras opciones, pero un niño de 6, 7 años no tiene otras opciones que, que la que le da su familia. Entonces fue duro, de ahí me pasé a menores infractores, pero no. No es Uy, esa tos ahora mismo no. fuera de tu casa te puede valer la ruina. No. Y luego pasé con menores infractores un poco, no sé si te das cuenta del programa Este Lamentable de Hermano Mayor. Ajá, sí, lamentable cuéntame. Lamentable porque aparte del personaje que lo llevaba, que ya sabemos el recorrido que tiene, es un programa completamente falseado en el que en un fin de semana o en un día tienen a un menor infractor, un menor problemático, bueno, menor no, ya tenían sus 18 años. Le dicen, pégale puñetazos a la puerta, insulta a tu madre, haz esto, tal, no sé qué, y al día siguiente lo llevan a hacer un taller de karate o lo dejan encerrado en un ascensor y cuando sale le dices, ves, así es como se siente tu madre, ya estás bien, ¿eh? Ay, sí, qué pena. Y lo que hacen en un fin de semana de hacer a un chaval famoso, sí. Nosotros era un recorrido que venías desde un juzgado, tratabas con la familia y estabas meses, incluso un año, 2 años para intentar tratar claro, porque toda eso la lleva un problemática proceso psicológico, no se puede mejorar la vida, bueno, ni el estado de un chaval que ha pasado por esos traumas de un día para otro, evidentemente. Entiendo que es todo mentira en la tele, sí. o por lo menos en ese programa, ¿no? No, es todo mentira, utilizas el dolor de una familia, los explotas y los dejas tirados al día siguiente porque después de eso tiene que haber un recorrido con un psicólogo y no lo hay. Y hay que mirar cómo está la familia, cómo tal, y entonces llegaba y ya estáis todos curados. Y era lamentable. Entonces yo sí que hacía un poco de esa labor dentro de un centro que teníamos, pues estabas con ellos, hacías acompañamiento, intentabas que se socializasen, empezar de cero. Y sí que hacíamos un poco de hermano mayor, de amigo mayor, digamos. ¿Y los chavales eran receptivos a tu persona o es complicado? Depende un poco, porque Cojan confianza. sí que venían muchos rebotados porque, yo que sé, habían robado en una tienda, le habían pegado una paliza a alguien y tal. Entonces, al principio sí que costaba un poco, pero luego tenían que ver que nosotros no éramos el juez. Claro. Nosotros, ellos tenían que estar allí, entonces intentábamos hacerles el camino lo más fácil y que les resultase educativo, realmente. ¿Y cómo es posible que de ahí de repente das el salto a guionista de televisión? ¿Cómo ocurre ese proceso? Porque claro, es totalmente distinto estar de educador de chicos con problemas a guionista de la tele. ¿O fuiste compatibilizando? Justo ahí después me fui a Madrid, que estuve 3 años trabajando en un centro de desintoxicación, que fue yo creo el trabajo más duro que tuve porque te enfrentabas muchas veces a lo mismo, era igual que con los niños infractores, pero con gente con 50 años o 40 que llevaba 20, 25 años consumiendo todo tipo de drogas y que tenía un déficit neuronal, ya estaban quemados, ya no reaccionaban a las cosas. Y yo siempre quise ser guionista y escribir y me tiraba todavía un poco la vena del teatro. Entonces ahí me fui formando y empecé a estudiar guión de cine, guión de televisión, guión de programas de televisión. Sí, porque tú has hecho de todo, teatro, televisión, una web serie que estuve viendo anoche, por cierto, que la desconocía, que se llama Comprapán, con nuestro compañero asturiano David Acera, y de verdad que no te puedes imaginar las risas que me eché. O sea, ¿cómo
es hacer ese tipo de grabaciones y acabar haciendo una toma que sea buena, porque es que es dificilísimo ponerte en serio cuando tienes a esos colegas de la profesión fantásticos que te hacen más reír que otra cosa. ¿Hay que tener madera o hay que tener cara dura? ¿Qué hay que tener? No, simplemente era ganas de hacer algo, de seguir haciendo. Hacíamos mucho el imbécil entre nosotros. Sí. Yo David ya lo conocía de TPA y entonces ya en los rodajes de TPA en Alplatu ya hacíamos mucho el imbécil entre toma y toma y tal. Y dije, joder, ¿por qué? No sé, ahora que paró Alplatu, ¿por qué no seguimos haciendo un poco esto? A ver hacia dónde nos lleva. Y ahí estuvimos en casa de un colega, grabamos los tres y nos reíamos muchísimo porque era el absurdo total hacer un poco el imbécil. Y Es no que tenía yo ni. me Y luego, reí, fíjate, me reí más con las tomas falsas que con los propios sketches. Pero era como, pero estos tres están muy trastornados. Compra pan, por Dios, que lo vea la gente, que me encantó. Y bueno, y cuéntame más cosas de esa experiencia tuya en la televisión, porque claro, no es fácil llegar ahí. Nada, yo lo que tenía era en redes sociales, seguía haciendo el Sí, tonto y contaba mis sí, historias y a raíz de sí. ahí los chavales de Alplatu, que yo no los conocía, me llamaron y me dijeron, oye, estamos buscando un guionista, a ver qué tal, vamos a empezar un programa nuevo y claro, cuando llegué allí hice una prueba a la cámara y me dijeron, oye, pues igual buscamos presentador para hacer esto y tal. Y claro, entre un presentador conocido y yo, que no me conocía a nadie, el presupuesto bajaba y ya sabes cómo están las cosas en TVA con el presupuesto. Al final, ya todo dinero, son toperres en la vida, ¿eh? Date Sí, cuenta. sí, sí, sí. Nada, pero bueno, que apostaron por mí, nos lo pasamos muy bien, fue una etapa de aprendizaje total porque fue encontrarse de pleno con un mundo que para mí era nuevo y Sí. cuando acabé de ahí me vine para Asturias, para Madrid. Me llamaron para ser guionista de contenidos en Zeppelin y luego de ahí ya pasé a Antena 3 y en Ujú. Antena 3 en Antena 3 y televisión, o sea, Antena 3 formato digital y radio estuve hasta el año pasado. Y ahora estoy trabajando en agencias de publicidad, llevando un poco de creador de contenido y tal, y estoy trabajando como llevando el tema de comunicación en un festival de música aquí en Madrid. O sea que por ahora está la cosa, hay curro, vamos. Y yo quería preguntarte, ¿es muy exigente la labor de guionista para televisión? Quiero decir, ¿estáis medidos de alguna forma o es más o menos libre la creatividad de cada guionista? No, para televisión realmente que trabajé en TPA y luego algo para el tema de Antena 3, pero en TPA sí que teníamos mucha libertad porque tú presentabas y decías, tengo la idea de hacer un guión de Fran de la Jungla, aquel que había, pero le vamos en Fiestas de Pro, por ejemplo. Sí, Y sí. entonces, si había mucha libertad, se apostaban mucho, sí, sí, tira, 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 y hasta donde nos llevase. Y luego ya en temas series y programas de televisión sí que es muy cerrado. O sea, tienes que hacer un guión de que este personaje tiene este conflicto, desarróllamelo en 3 hojas. O sea, ya es súper, súper cuadriculado. No hay Ujú. libertad. Bueno, eso tiene lo suyo de trabajo, ¿eh? La verdad que Sí, porque mola. sí, lo que pasa es que luego tampoco te puedes desarrollar mucho. Te desarrollas cuando escribes un guión, o sea, un guión para un corto o algo así, que tengo unos cuantos, pero ahí sí que vas, sobre todo en tele, además, yo qué sé, tuve compañeros que trabajaban en AIDA y en AIDA no es como en Estados Unidos que haces 12 episodios en un año. Aquí Sí. hacías temporadas de 40 episodios. 40 episodios para la semana que viene, tenme una trama de Luisma escrita, desarrollada para el Wow. episodio. O sea, Tienes que estar muy rápido y muy aguililla para trabajar a ese nivel, entiendo. sí, 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 ahí está jodido. Bueno, y volviendo al tema bueno, que a mí me llama mucho la atención, el tema de la app Vine y todos Sí, estos vídeos que se cuelgan. Bueno, a día de hoy todo el mundo es un poco influencer, todo el mundo es un poco youtuber, hasta yo, fíjate,
haciendo este programa, ya me están llamando por ahí la concejala youtuber. Entonces, Bien, bien. ¿cómo llegas hasta ese fenómeno? ¿Colgaste sin querer, en plan chorras, a tu bola, esos primeros vídeos en Vine? ¿O tú ya tenías pensado abrir un foco por ahí, un nuevo campo? ¿Cómo fue? Hombre, siempre mandas vídeos al WhatsApp, al mail de los colegas y tal, Sí, y de repente descubrí que la aplicación esta, hacías vídeos de 6 segundos, y hostia, sí. se puede contar una historia en 6 segundos que tenga presentación, nube, desenlace, y Sí, que joder, realmente son como mini cortos, ¿no? sí, y empezaron a funcionar, aquello empezó a crecer, y luego ya pasas a Instagram, donde ya dejan hacer un poco más de vídeos un poco más largos, arrastré los seguidores y, y ahí están. Lo que pasa que tampoco te creas que el tema de seguidores y el tema de influencer y el tema del postureo y la foto y estoy aquí, ahora estoy aquí, mirad el... Es algo que nunca me sentí demasiado cómodo. Entonces siempre quiero llevarlo un poco al revés, ¿no? De poder ¿Tú hacer... no crees? Bueno, yo a ver, a veces lo pienso, que cuando eso, en el momento que te conviertes en youtuber, influencer, no sé qué, como que te baja la categoría profesional o la gente ya no te ve de la misma forma. Yo no sé cómo lo ves tú esto, porque eso, hay mucha gente que está orgullosa de serlo, pero hay otros que parece que todo su pasado y todo lo que son, en este caso tú guionista o educador social, eso desaparece y te conviertes solamente en el Isaac F. Corrales que hace vídeos chorras. ¿Eso cómo se lleva? Me pasa sobre todo, bueno, en algún trabajo sí que fui, ay, tú eres el de los vídeos, y ya lo notabas como, eres el de los vídeos, eres el de tal, como diciendo, buscamos Sí, una un rollo persona, despectivo, ¿no? Sí. claro. Pero, por ejemplo, me pasa en Twitter. Yo en Twitter soy muy polémico y soy una persona muy crítica, sobre todo con estos nuevos partidos de extrema derecha. Y entonces claro, cualquier cosina que pongo, siempre hay alguien por detrás diciéndote, anda, tú dedícate a hacer vídeos de pingüinos y déjate de dar tu opinión, que para eso están tus seguidores. Hostia, desde el primer día que me abrí Twitter, yo no sé si sería 2005, bueno, 2005 no, que empezó en 2006, sería 2008 o 2009, siempre fui crítico, es mi cuenta personal y yo Claro. siempre voy a hablar de política y de las cosas que a mí me dé la gana. Y entonces, como la gente que aprovecha en plan de, anda, como ya no haces gracia, ahora hablas de política y tal, y pues oye, voy a seguir dando mi opinión personal en las redes, que creo que básicamente es lo que tiene que ser una red social. O sea, me representa a mí mismo. No Claro, eso te iba a representa. decir, Claro, que lo suyo es que seas tú mismo y que nadie coarte esa parte de ti que es tan esencial y tan personal, ¿no? Que a claro. veces parece que uno no tiene derecho a opinar acerca de nada solamente por el mero hecho de dedicarte a una cosa concreta. Y también parece que solamente nos podemos dedicar a una cosa, los seres humanos. Es algo que a mí me Claro. choca muchísimo. Que si eres profesor, pues no puedes ser, yo qué sé, electricista. Pues se puede, claro que No, sí. no, no, claro, claro, claro. Además, eso Y yo es. quería preguntarte, Dime. mm, ¿cuándo descubriste que trabajar en las redes de esta forma como trabajas tú podía convertirse en un modo de vida? O también te hago la doble pregunta, ¿puede ser un modo de vida o hay que compatibilizarlo siempre? No, puede ser un modo de vida. Hay dos vías, ¿no? Sí. Para trabajar, digamos, en las redes sociales. Una vía es tener seguidores y monetizarlo, como se puede hacer en YouTube. Tienes un mogollón de seguidores y según las views que tengas te dan dinero. Y ahora Facebook también permite la monetización. Sí, Y otra forma es siendo un profesional. O sea, sí, eh, profesional, por ejemplo, es el que lleva la marca del Corte Inglés en Twitter, ¿no? Es una sí, persona física, es sí. un community manager. Entonces, sí que hubo un principio, yo creo, en 2000, que sería 2014, cuando nos empiezan a llegar marcas y nos dicen, haznos un vídeo, tal, y te empiezan a contactar por detrás, oye, esto que haces, tú no podrías hacerlo con una marca, llevar una marca por detrás sin ser tu nombre, y empiezan a aparecer marcas con un sello a la hora de escribir, y ahí es donde empiezan a aparecer los profesionales, que muchos de ellos fueron antes influencers, entre comillas. Y ahí es Entiendo. donde empecé a tirar yo. Empecé a llevar alguna marca asturiana, llevaba
el Yagar de Coyoto, que me ofreció un colega llevar el Yagar de Coyoto, o la marca Spaico o tal. Empiezas a llevar por detrás estas marcas, empiezas a hacer cursos, a profesionalizarte un poco, a, a, a especializarte en herramientas que hay en las redes sociales, porque realmente era una profesión que no existía, el tema del community manager, y ahora ya es algo que tiene una línea universitaria, unos Sí, sí, que estudios. está ya totalmente establecido. Claro, y ahora realmente es a lo que me dedico. Trabajo con marcas conocidas y tal, y llevo cosillas por detrás. Y, por ejemplo, estas apps o, bueno, estas empresas que están detrás con el tema de publicidad, ¿te exigen cierto número de visualizaciones para poder monetizar cada vídeo, etcétera? O sea, ¿tienes que llegar a un límite X? Por ¿Eso no es un poco ejemplo, estresante? no, porque, por ejemplo, cuando trabajo en Instagram, Sí. sobre todo que es donde más trabajo con marcas, donde más hago publicidad, dentro de mi canal, digamos, ¿no? Sí. Ahí sí que te piden las estadísticas. Te piden unas Sí. estadísticas de views en los stories, los likes que tienes en los vídeos y tal. Y a partir de ahí ellos deciden con quién quieren hacer la publicidad, saben lo que tienen que pagarle a esa persona, porque, bueno, hay como varios escalones. Esto es Hay un como, ranking, ¿no? claro, según los seguidores que tengas y el ruido que generen las publicaciones, pues te pagan un dinero u otro. Y en tu caso, por ejemplo, ¿el humor ha sido necesario para triunfar en las redes? ¿Crees que la gente que se dedica más a la comedia y a hacer este tipo de gags humorísticos venden más que otros? Lo que más vende yo creo que es el lifestyle. Mira qué guapo soy, mira cómo arreglo O sea, mi el pelo, postureo total y el, estar buenísimo. el postureo, y estar buenísimo y buenísima, porque los productos los que más pagan, las marcas que más pagan son las Sí, de belleza, digamos. entiendo, entiendo. Pero O sea, eh, mercado total, ¿no? sí, Consumismo mordaz y salvaje. claro, porque si yo me echo una crema, mira qué tal, mira la crema que es, genera que la gente entre a ver esa crema, pero yo, por ejemplo, hago publicidad de comida, de bebida, tal. Siempre intento llevármelo a la comedia, porque no, sería absurdo en plan de hacerle gilipollas en el vídeo anterior y en el siguiente, esta crema, no. Sí que, a ver, lo que más me molaba de todo lo que yo hacía en internet, porque yo sigo haciendo el imbécil, es las Sí, historias que yo contaba en YouTube. Yo en YouTube tenía un canal de historias sí. serias. Yo contaba historias reales de personas, alguna historia mía. Sí. Por ejemplo, yo soy de Pravia, y una historia que a mí me encantaba es que en Pravia, por ejemplo, mi abuela y las hermanas mataron a los hombres en la guerra civil de la familia, quedaron solas. 4 hermanas y la abuela. Y Sí, esa historia la cuento, y es algo que de repente la gente dijo, hostia, siempre estás haciendo el imbécil y de repente te pones a contar una historia tan profunda, claro. Y se porque, quedan como alucinando, ¿no? claro, y es una historia de la guerra civil en la que se encontraron completamente solas, rollo Casa Bernarda Alba, y nunca supimos nada de lo que había pasado en la guerra civil. Nunca lo contaron, nunca quisieron contarlo, porque tenían miedo, porque algo había pasado en el pueblo y no querían represalias, las mujeres solas. Le agacharon la cabeza y vivieron toda la vida trabajando y trabajando sin poder hablar nada. Y cuando murió la última de ellas, yo llegué al pueblo en el hórreo, que había un hórreo arriba. Es una casa que tiene el hórreo encima de la casa. Ahí Sí. Oh, qué brutal eso, ¿eh? Pocas una veces pasada. lo vi yo eso. O sea, te subes arriba, en la parte de arriba del hórreo, además Sí. es en Forcinas, ahí en Pravia, y se ve cómo baja el valle y da una impresión de vértigo de ¡Wow! la Un hostia. vértigo ahí. Y encontramos una maleta. Dentro Sí. de esa maleta estaban las cartas de los últimos días antes de que fusilasen a mi bisabuelo y a mi Sí. tío abuelo, contando toda la historia de todo lo que había pasado y de quién había hablado para que ellos fuesen Vaya fusilados y tal. maravilla. Eso sí que te da para un guión de cine súper interesante, ¿eh? O por lo menos para empezar una historia. Claro, pues esas son las historias que yo contaba en YouTube y de lo que yo realmente me siento orgulloso, y lo que quiero seguir tirando por ahí, de lo que más. No daban tantas visitas, porque los vídeos de OSE debían tener 40.000, 50.000 visitas comparado con lo que tengo en Instagram, pero no hay ninguna pretensión. Eso es lo que más me gusta, poder hacer algo en redes sin ninguna pretensión. Porque ahora Claro. haces cualquier cosa en redes y te dicen, sube mejor pingüinos, haz no sé qué, haz más. Joder, Se dan el lujo de opinar y decirte lo que tienes que subir, ¿eh? claro, Eso fastidia un poco. como si pagasen una cuota por Claro, tenerte. claro, claro.
Es que a los artistas nos gusta hacer un poco lo que nos da la gana. Bueno, te lo digo por experiencia Claro, propia. A mí cuando me dicen, ¿y por qué no cantas esta? Es como, bueno, pues porque no me apetece y yo quiero cantar esta otra. Y ya está, ¿no? Es lo claro, que claro, nos claro. hace únicos y creativos. Bueno, yo quería preguntarte, de toda esa experiencia de supervídeos que llevas grabados, colgados, editados y hechos, cuéntame la mejor y la peor de las experiencias que tuviste hasta ahora, porque seguro que te encontraste con mogollón de anécdotas, teniendo en cuenta que las haces muchas en exterior. Mira, pues las mejores experiencias, sin duda, los viajes. Sí, Porque tuve la suerte, yo creo la mejor experiencia de todas, el año pasado, el verano pasado, no el anterior, me mandaron a Islandia. sí. Entonces una marca me mandó a Islandia y tuve que dar la vuelta entera a Islandia grabando vídeos con Sí. muchísima libertad y eso fue una pasada. De repente te das cuenta que de hacer vídeos de 6 segundos a estar en Islandia con unas facilidades tremendas y tal. A mí me gusta mucho el fútbol. Otra vez me mandaron a ver la final de la Champions. Me mandaron a ver el Mundial de Fútbol en Rusia. O sea que hay experiencias tremendas que son una pasada y las vivencias Sí. son la hostia. Luego, por Esa control, es la buena, ¿no? La de Islandia, todo el vale, peregrinaje por o Islandia. sea, yo Aparte, cuando bueno, me te veía dio ahí, para conocer el país entero, entiendo. claro, es que encima, ¿sabes cuánto puede costar dos personas dando la vuelta a Islandia de hotel en hotel, además hoteles Bien. bueno, o sea, muy bien, no nos faltó de nada. Con un amigo disfrutamos, yo creo que fue el viaje de mi vida que más he Bueno, disfrutado. tuviste tiempo también para exprimir, claro. Claro, claro, muy guay, eso fue una pasada. Que de hacer vídeos pases a eso es una pasada. Luego, por ejemplo, los viajes con Barceló, con la marca Barceló, que nos lleva de Salia y tal, de crucero, Punta Cana y tal, eso muy guay. Y luego, por ejemplo, las experiencias yo creo más tal es cuando alguien no sabe, porque todavía hay mucha gente en marcas que trabaja gente que no está metido en esto, que cree que Sí. tienes que hacer estas cosas. Hace tiempo una marca se empeñó en que tenía que hacer unas cosas que no encajaban ni con mi personalidad, ni con tal. Al final salió todo como el culo y no llegó ni a salir porque Evidentemente, si no encaja con tu personalidad, no vamos a ningún lado. no, y Esto, esta pero marca en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? claro, y cree que como van en redes sociales, vamos a hacer esto en redes sociales, que me dijeron que hay que hacer redes sociales. Si ellos no creen en ello, pues tampoco hay que tirar. Y se creen que tienen que exigirte cosas porque como te están pagando, como Claro, que... claro. Pero bueno, nada, pero la mayor parte de las cosas siempre fueron experiencias muy positivas y toda la gente que conoces y lo positivo es que luego te para la gente en la calle Claro, te y conocen, ya eres más de casa, evidentemente. claro, y la gente siempre, joder, y esos mensajinos que te llegan de, oye, estoy pasando lo mal en la cuarentena, está no sé quién enfermo, tal, pero oye, llegué y a la última hora, antes de meterme en la cama, me sacaste una sonrisa y a ti te parecerá una gilipollez, pero a mí me sacó una sonrisa. Pues esas cosas, Ujú. pues, joder, a ti te pasará No, es que igual, esas ¿no? cosas sí me pasa. Mira, justamente hoy mandaba un vídeo para un cumpleaños de una fan chiquitita mía Ay, de qué guay. 6 años. Entonces me piden esas cosas y yo lo mando con todo el cariño del mundo porque creo que eso, que haces feliz a la gente con algo muy, muy poquitito, que es grabar un vídeo, grabar un saludo. También me pidieron en un pueblo aquí de la Cuenca Minera que mandara una canción, que estaban un poco tristes los vecinos. Esas Sí, cosas son las que a mí me llegan al corazoncito porque realmente somos seres humanos. Tenemos que intentar ayudarnos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo que no son los mejores. no, además, mira, el otro día, por ejemplo, lo que hicisteis de la canción de Asturias, Te llegó, ¿eh? El a mí proyecto me Colectivo. llegó, me Bueno, te llegó, llegó a ti y le llegó a todos los asturianos de España, creo. Bueno, y a los que no son asturianos, porque sí, la sí, sí, canción me tiene llegó, mucha me lo pegada. mandó Ivo de Muñeco Vudú, me Sí, lo Ivo. mandó ese mismo día y cogí, lo subí a Twitter y además lo puse en plan de, joder, me emocioné, o sea, me cayó una lágrima porque además conozco a la mayor parte de la gente que estáis ahí, soy muy amigo de David, del sueño de Morfeo, de Juan joder, es una canción que a todos nos llega y sobre todo yo lo veo más en todos los asturianos. A mí me siguen muchos asturianos y muchos asturianos que estamos fuera Ujú. también me siguen y yo cuento muchas cosas de estar fuera. Y esa canción estando fuera, la verdad que, joder, yo soy un hombre Yo, del sur yo y creo que estás tiene fuera que y llegar muchísimo al alma, porque es que, a ver,
cualquier persona que sea asturiana está deseando de alguna forma venir para acá, estar con la familia, los colegas y esa tierrina que te tira. Esto ya es lo que hay. La morriña. La No, morriña. no, y es esa frase de hija de mi misma madre. O sea, yo todo lo que Brutal. soy. Es que esa letra de Garfias es brutal. Bueno, pero volviendo un poco a tu terreno. José Luis, ¿quién es? Pues José Luis. Es que, No tío, sé. a todo el mundo lo llamas José Luis. Mira, yo creo que eso viene de la época que estudié arte dramático, porque yo coincidí estudiando arte dramático con Alberto. Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez. O Ya sea, pasó por entonces, aquí, por Deportes para adentro. Sí, 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 claro, sí. entonces, Otro fenómeno, es que tenemos fenómenos no, repartidos por el mundo. cuando estás día a día con, para mí, el mejor cómico asturiano, cuando estás día a día con él, Sí. hay frases y yo creo que él tenía un poco, no sé si decía Josinacio o alguna chorrada así, tal, no sé qué. Y entonces yo, para mis vídeos, necesitaba un nombre que resultase gracioso. Y que me perdonen los José Luis, que luego me paran por la calle y me dicen, Bueno, tío, yo conozco un Margaret. montón, pero mola. Mira, mi abuelo se llamaba José Luis. Seguro que se estaría riendo ahora mismo. Claro, entonces necesitaba un nombre ¡Hasta luego, compuesto. José Luis! Es así, Eso, ¿no? hasta luego, José Luis. Y joder, me escribió hace poco una doctora de oncología que dice que tenía un paciente que estaba malín en el probe y tal, y que Sí. cuando salió leyó el tal y dice, bueno, hasta luego, José Luis. Y se fue por la puerta, y se fue como por dentro riendo, en plan de, me cago en la leche, maldito Corrales. Y empezó a animar y dice, hasta luego, José Luis. Y, joder, Bueno, a ver, está pero guay. ¿Qué sí, quieres que te diga? Tienen que sacarnos algo a las chicas. Hasta luego, Raquel, o no sé, algo así. No sé qué puede ser. ya, porque siempre Queremos les pongo. identificarnos las tías también, claro. Siempre, a los pingüinos siempre les pongo nombres, siempre son tíos, ¿eh? Tengo que darle ahí un poquitín de. Ah, mira, te di una idea ahí para extender. Bien, 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 bien. Escucha, por un lado José Luis y por otro lado tienes una fijación con los pingüinos. ¿Esto de dónde viene? ¿De tu infancia? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Te hacen gracia? ¿Tienes un pingüino de mascota? Cuéntame, No, porque ahora hay un Satisfyer que es un pingüino, no sé si lo sí, sí, sabías. sí, 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 sí. Eh, siempre tuve una obsesión por los pingüinos, los coleccionaba. De hecho, cuando, no sé, en el año 2000 o así, tenía como 20, 30 pingüinos de peluche. Y cuando un amigo o una amiga Sí, iban por ahí de viaje, me traía un pingüino. Y qué una vez, guay. cuando empezaron las redes sociales, no sé si te acordarás, aquello que se llamaba Fotolog. Sí, me acuerdo. ¿Qué sería? ¿2003? ¿2002? Sí, cuando 2004. éramos jóvenes, sí, sí. Yo dije, yo puse una foto de un pingüino y dice, bueno, como que me había comprado un pingüino de verdad y que me iba a llegar al musel en una caja Sí, desde Argentina. sí. Y entonces, yo creo que fue el primer mini viral que hice porque gente que sabía que yo siempre estaba de coña con eso y gente que se creía que era verdad insultándome. Y entonces Claro, los animalistas se te echaron encima, obviamente, claro. empezaron a insultarme, esto no se puede hacer y tal. Y entonces yo dije, compré un producto para la bañera, para echar agua, para que el agua enfriase, va a vivir ahí, no os preocupéis, que tengo 2 baños. Y entonces, colegas parándome por la calle, oye, a ver cómo lo enseñas. Y hostia, que de mentira, ¿cómo voy a tener un pingüino en Asturias en casa? Pero tú estáis locos. Y entonces empezó ahí el tema de los pingüinos y me parece el animal más gracioso que hay hasta ahora. No, la verdad que sí, porque no vuela y bueno, y en tus vídeos Claro, se pegan unas leches de, bueno, del carajo, al se sur. caen ahí a lo bestia. Bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo de los pingüinos, entre otros de Isaac. Isaac, no Isaac, Isaac. Eh, Joder, claro, está Isaac y luego está en asturiano que es ISAZ. Y tengo un Eso. familiar, Pero que tengo un a familiar, ver, yo estoy contigo, ¿eh? Tú, ¿qué te mola, Isaac, no? claro, la cosa es, oye, mi Terminado en madre, C. mi madre me puso Isaac. Y Sí, entonces aquí la gente en Asturias me llama Isaz y tengo un familiar que tuvo un crío pequeño y le puso Isaac en asturiano, pero viven en Benicàssim. Y entonces a él llámalo Isaac y a sí. mí llámame Isaac y ya al revés. Isaac, ¿Te han cruzado? qué heavy, qué heavy. Bueno, nada, la transformación asturianil, ya sabes cómo Sí, va. claro, oye, y es normal.
Y a ver, tema de humor. ¿Tú crees que ya es necesario reírse de uno mismo? ¿De que tu curro es un reflejo o es una sátira de lo que todos pensamos? Porque tú tienes gags en los que yo me identifico y cualquiera se identificaría, ¿eh? Que estamos pensando en cosas y tenemos otra máscara de cara a la sociedad. ¿Somos una sátira o somos unos hipócritas a veces? Somos unos hipócritas, yo el primero muchas veces, porque por ejemplo, yo tengo la coña del Influmierder, que es un personaje riéndose un poco de todo esto, pero luego me doy cuenta que también me río de mí, porque estando en este mundo, Sí. también de cara a la galería, yo soy un personaje. Y en mis redes sociales yo siempre puse un muro, porque mi vida privada jamás conté nada, y siempre hay un muro, y entonces hay muchas cosas que no son reales. Entonces hay que tener siempre esa máscara en redes sociales. Cuando te quitas la máscara en las redes sociales y empiezas a contar demasiadas cosas de ti, de tu vida privada y tal, la Ya no gente mola, cree, ¿no? y la gente cree que tu vida privada ya es de ellos también. Entonces pueden opinar. Ah, ah. Y entonces eso ya es complicado. Entonces, el humor, la máscara del humor, Sí, yo creo que por siempre, delante. siempre, siempre. Y esa no nos la podemos quitar nunca. Y en días así, yo, por ejemplo, en redes sociales, con todo el tema ahora del coronavirus, yo solo pongo datos positivos. O sea, cuando hay un dato, bajó el número de muertes, lo pongo. ¿Qué subió? Bien. Me callo. Eso es maravilloso. Yo creo que ahora mismo es el momento de generar positivismo. De hecho, mira, esta plataforma, estas entrevistas que estoy haciendo a gente de la cultura, es una forma también de ponernos en clave positiva y de sumar y de estar con la gente más cerca y hacerles pues un ratito agradable, que nos conozcan un poquito más a Claro, ti, a mí y que vean bueno, que tenemos esperanza, al fin y al cabo. A claro. Y ver, el cincuenta que mil quiera ver, seguidores. Sí, 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 dime, dime. lo decía, el que quiera ver datos negativos, que pongan a Rosa Quintana por la mañana asustando a las viejas y ya Ay, está. que no la ponga, que esa señora es, Bueno, por Dios, no, no gusta. vergüenza. Ana Rosa, no te voy a entrevistar nunca, lo siento, perdóname. A ver, te decía, 50.000 seguidores en Twitter. ¿Por qué te gusta tanto Twitter y por qué te siguen tanto? ¿Qué pasa? Cuéntame la clave, cuéntame la clave. Eh, pues yo creo que pues siempre vino todo de los vídeos que hacían Vine, de Sí. tal, empezar a arrastrar. Y Madre, luego, yo lo llamé Vine, quedé bueno, de no, asturianera. pero me gusta lo de Vine, ¿eh? O sea, aquí siempre lo llamamos Vine. Lo que pasa que, Ah, bueno, vale, los vale. americanos lo llaman Vine, pero sí, Qué Vine. susto, digo, bueno, nada, aquí paletísima, no pasa nada. Además, Vine, tenía- Vine. teníamos, llevábamos una camiseta de Siringuelo que ponía el logo de Vine, Vine, y ponía Sí. yo vine de Folisa. O me va, y es mucho más nuestro, ¿eh? Bueno, yo creo que fui un poco seccionando. Ahora tengo los seguidores que tengo en Twitter hablando de política. Soy una persona de izquierdas, aunque también critico cuando tengo que criticar a Pablo Iglesias o a Podemos y tal, pues oye, también hay que criticar cosas que no me gustan, pero siempre fui una persona de izquierdas. Y entonces yo fui haciendo un poco de humor de izquierdas tal, y luego muy crítico a la derecha. Entonces siempre se me fue acercando ese público de izquierdas y yo creo que tengo mayoritariamente eso. Cuando empezó a salir Vox, sí que empezaron a salir muchos trolls Claro. de derechas y insultándote y buscándote Sí, cosas aparte son muy personales. agresivos, ¿eh? Son gente que se meten siempre ahí a lo personal, a herir, Y a herir. iban a Feo. eso, mañana vuelve a TPA subvencionado de mierda, tal, no Sí, sé sí, qué. Cuando yo en TPA trabajé 6 meses, no trabajé más. Pero bueno, da igual, oye, sí, pero que bueno, están en su derecho de soltar toda la mierda que quieran y que sigan por esa línea, que les va genial. que les va genial, sí. Entonces, en Twitter siempre fue, yo creo, eso, el tema de más política. Por ejemplo, en Instagram no hablo de política. No, porque la gente se mete en Instagram y lo que quiere es, bueno, un rato desentendido y Sí, ver otras cosas. evadirse, sí, un poco buen rollo, ¿no? Y en Y ahora, Instagram sí que sí, tengo de los dos bandos y en Twitter yo creo que es todo más un público de izquierdas. pues me parece más que genial, Isaac. Quería decirte, ahora en época de confinación, ¿estás creativo o pasas olímpicamente de generar contenido? Al principio sí, era como, contenido tal, y ahora es como que lo que lo que
se me ocurra. Ahora, por ejemplo, lo de las patatas fritas, esto se me hizo viral y voy a hacer un campeonato del mundo de chocolatinas el siguiente. Así Guau, que yo ahí ese me apunto, que soy más fan de las chocolatinas que de las patatas. ya, simplemente es ir haciendo gilipolleces que estaban ocurriendo. No tengo, en plan, me tengo que subir un vídeo los martes y los. No, no. Si no subo, no subo. Es algo que. A ver, la cosa es que yo no vivo de esto. Yo tengo mi trabajo aparte, entonces no tengo como otros compañeros que sí que tienen que subir 3 vídeos a la semana y mirar las visitas. Es más estresante. Yo ahora, digamos que desde hace un año así ya no tengo pretensión ninguna por lo que subo en redes sociales. Entonces puedo permitirme ser crítico en Twitter. Y es que igual se me cae una campaña porque soy un polémico. Es que ahora me da igual, porque yo no voy a vivir de esto, ya tengo mi profesión y ahí estoy trabajando. Bueno, y por otro lado, mira, puede ser un plus que seas una persona comprometida. No tiene por qué ser malo, para nada. Claro. Forma parte de ti y eso es algo, vamos, que va muy dentro de la piel. Y ahora, una pregunta que le hago siempre a todos mis invitados y es, el momento que nos dejen salir de este confinamiento, que bueno, tú estás en Madrid y estás en uno de los focos, ¿qué va a ser lo primero que haga Isaac Corrales cuando salga a la calle y diga, ¡guau, libertad! Ya tengo el día para mí. ¿Qué hielo que más te pide el cuerpo? Ese día voy a juntarme con la pandilla esta que tengo aquí en Madrid y vamos a pegarnos una juerga por el 8:30, que es una discoteca aquí de música indie que vamos mucho. Ay, y ese día, guay. Yo soy muy fan del indie. Pues, oye, pues... ¿Tu grupo favorito? Mi grupo favorito de ahora, de los que están así saliendo indies, yo creo que Viva Suecia. Buah, Viva Suecia es brutal. Es brutal. Aunque bueno, a mí me encanta mucho León Benavente, Vetusta Morla, Lobos Lesbian, pero bueno, esos ya son clásicos. Luego León Benavente tiene un directazo. Un directo que flipas. Yo los fui a ver, bueno, a poco de que nos confinaran aquí en Espacio Estilo y aluciné. Y luego, aparte, no paré de votar. Eso fue una cosa de locos. Tremendo, tremendo. Soy muy fan de eso, de la música indie. Así que dices que estás metido en festivales de música indie y para allá voy, ¿eh? Sí, nada, estoy trabajando en un festival bastante tocho y tal, llevándoles el tema de la comunicación y aparte los festivales indie. Mira, yo creo que llevo una camiseta del FIB de Benicassim, justo. No me pierdo un festival. Oye, pues el tema de mezclar la tonada con el indie, ¿nunca lo pensaste? A ver, ya fusioné, mira, en mi último disco fusioné con música electrónica, así que no sería para nada extraño que hiciera mis pinitos con el indie. Pero bueno, te tengo que hacer llegar mi último disco porque te va a impresionar, seguramente. Pásamelo. Porque no tiene nada que ver con lo que tienes tú en tu cabeza. Es una. Claro, aparte está vendiendo y gustando mogollón. Joder, pues pásamelo, porque yo estoy viendo grupos de. Mira, Iván Ferreiro mete una voz por detrás de una mujer, o por ejemplo, lo está haciendo ahora, no sé si conoces De La Fe y las Flores Azules. Sí, me encanta De La Fe. Claro, pues De La Fe tiene una canción ahora, yo creo que es con La Bien Querida. Sí. Esa mezcla de indie, electrónica y si metes una voz como la tuya por detrás, a mí me fliparía. Yo no sé. Bueno, pues mira, te cojo ahí ese capote que me ha gustado mogollón. Cuando salga este confinamiento, yo creo que la creatividad se nos va a disparar, porque nos hemos dado cuenta que ahora o nunca o lo hacemos y aparte, ¿qué importa? Aquí ya prejuicio ninguno, vamos a por todas. Claro, bueno, claro. Y llegamos a la parte final de esta charla genial con Isaac Corrales y es cuando te voy a pedir que nos recomiendes para la gente que está confinada aquí en Asturias, que nos recomiendes un libro que te mole, una canción que te guste y una peli que te vuelva loco y que digas, wow, vaya peliculón, que lo vea. Mira, pues justo del libro estoy sacándolo de aquí, de mi escritor favorito, que es Chuck Palahniuk y además es el escritor del libro El Club de la Lucha. Lo conoce toda la gente por ello. Sí. Lo tengo hasta dedicado y este libro está muy guay. Sí. Rand está muy guay porque habla un poco, es jodidillo porque es un tío que tiene la rabia y empieza a contagiar la rabia a la gente y entonces el mundo se divide en dos. Los que tienen el contagio y los que no lo tienen. O sea, está muy actual. Bueno, es un rollo muy de pandemia también, ¿eh? Es de pandemia y entonces, claro, y la sociedad se divide entre la gente que sale de noche,
los contagiados tienen el permiso para salir de noche y los que no están contagiados pueden salir durante el día. Y entonces, los que no están contagiados quieren que los que tienen la rabia les muerdan para poder vivir la vida nocturna, porque es... Y entonces la sociedad se divide en los contagiados. Es un poco cielo-infierno, ¿eh? Un poco quiero estar en el mal o quiero estar en el bien, ¿eh? Está muy bien este libro. Además, me gusta mucho cómo escribe Chuck Palahniuk. Me gusta mucho cómo escribe porque es muy ácido y muy rollo conversación. Está muy guay. Te digo una cosa, ese libro da para película, ¿eh? Sí, creo que se intentó llevar al cine, había una idea para llevarlo al cine, pero no sé cómo quedará la cosa. Bueno, pues pasamos del libro a una peli, por ejemplo. Peli voy a ir a un clásico, Cinema Paradiso, que es mi película favorita. Qué bonita. Y mira que tiene su punto triste, ¿eh? Sí, pero ese final yo creo que lo arregla todo. Cuando el final te sacas lloras, porque es un final, pero lloras con una sonrisa, ese momentazo final. Y además está en plataformas ahora, creo que está en Amazon Prime, para ver si alguien la coge. Y Totó, o sea, me parece una historia de amor, porque es una historia de amor por el cine. Es una historia de amor al cine, realmente. Es una historia de amor preciosa. Y a mí me encanta. Me encanta. Pues y esa música. Ese clásico, Cinema Paradiso. Y una canción, seguramente va a ser una de indie, porque si te mola, claro. A ver. Pues sí, pero me gusta mucho Pearl Jam, por ejemplo. Y entonces cogería cualquier canción de Pearl Jam, de Ten, del disco. Jeremy, por ejemplo, que es una historia bastante dura de un niño que no tiene voz y de repente la canción dice: Jeremy hoy fue al colegio y por primera vez habló. Es una historia de un niño que lo maltratan en casa, lo maltratan en el colegio, y es del día en el que Jeremy habló, que es una historia real de un niño que va al colegio con un arma y se suicida delante de sus compañeros. Y ese día... Sí, lo que yo puedo vislumbrar de todo lo que me cuentas es que te encantan todo lo que cuenta una historia, ¿no? Sí, todo lo que sí, tiene un mensaje detrás, entiendo, ¿no? Claro, porque somos seres orales y estamos aquí para contar historias, y hay a mí me gustaba mucho una serie que había cuando éramos pequeños que se llamaba el Cuenta Historias, de Storyteller, y te decía, para el contador de historias, el mejor sitio de la casa al lado de la hoguera siempre estaba reservado para él. Entonces, somos seres orales, o escuchamos historias o las contamos. Milenariamente siempre ha sido así. Y es algo que el contador de historias, de hecho tenía un podcast contando historias. Hay que seguir contando historias o escuchándolas, pero no podemos dejar de ser lo que somos seres orales y tenemos que comunicarnos con historias. Totalmente de acuerdo. Bueno, y tu reflexión final acerca de tu época confinada, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu idea básica con la que vas a salir de este episodio, Isaac? Yo creo que nada va a ser igual, sobre todo como estructura social. Hoy creo, ayer se aprobó un ingreso mínimo social que se va a pagar. Sí. Bueno, esperemos que con un poco de suerte esto se pueda mantener. Creo que socialmente muchas cosas van a cambiar, y sobre todo nosotros mismos creo que la relación con las personas va a cambiar. Yo estos días he hablado más con mis padres que en el último año, por ejemplo. No, y yo con todo, con la familia, con los amigos, con gente que hacía mogollón que no hablaba. O sea, creo que se han recuperado mogollón las relaciones directas, porque en contacto con la gente siempre estamos, pero de manera profunda ya menos. Y entonces nos ha humanizado. Y vamos a darnos cuenta de que estamos viviendo ese proceso. Yo creo que cuando salgamos nos vamos a dar cuenta de lo que hemos vivido, porque esto es historia, o sea, se estudiará. Se estudiará en el sistema económico, social y histórico, pero sobre todo psicológico, porque la gente, va a haber gente que lleva sola mucho tiempo y esto le va a afectar. Gente que va a necesitar el apoyo. Yo creo que estoy bien, o sea, yo creo que me ha cogido en un buen momento de mi vida, me he cogido con trabajo, con familia, y creo que estoy bien. Entonces, creo que los que creemos que estamos bien vamos a tener que apoyar, tirar... A los que van a quedar más tocados, ¿no?
y abrazar a esa gente que puede haber quedado un poco... Si hay gente que no va a tener ingresos durante mucho de tiempo. ningún tipo. Sí, sí, sí. Y aparte el tema es que se va a alargar en el tiempo y esto va a llevar a la quiebra a muchísimas Sí, personas. sí, restaurantes. Mira, hay una cosa muy buena que vi el otro día en Sí, Gijón. sí. Había un bar que estaba vendiendo por anticipado, consumiciones. Y tú le Ah, pagabas 20 euros al restaurante pues mira, y me parece una gran iniciativa, ¿eh? claro, y hay una, no me acuerdo ahora cómo es, pero hay una página en Instagram de Adopta un bar. Y entonces tú ya pagas consumiciones y comidas en Sí, bares sí, de por sitios. adelantado para que ellos puedan tener ahora mismo un sustento. Me parece fantástica la idea. Va a haber que apoyar a los músicos, a ver que ir a conciertos, va a haber Hay que... que ir a comer a restaurantes, hay que ir Claro, a dinamizar la economía que ahora mismo sí, está tocada. sí, sí, Bueno, sí. Isaac, F. Bueno, Corrales, F, imagino que es Fernández, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Ha Siempre, sido un lujo y un placer hablar contigo. No nos conocemos en persona, pero bueno, ya esto lo damos como presentación oficial. no, no, en Y cuanto nada, llegue a te Asturias, debo un festival. Yo me voy para Madrid en cuanto esté todo bien. oye, no, cualquier festival así indie que quieras, tú avísame que tengo contactos y lo movemos. Pues me encantará. Pero ir de espectadora, luego ya se verá Sí, lo otro. sí, 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 claro, no, 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 claro, yo no tengo mano para la contratación, tengo mano para... Efectivamente. Bueno, pues te mando un gran abrazo. Todos los asturianos y asturianas que estamos aquí te queremos un montón Un y que placer. nos sigas dando tantos momentos de humor y de alegría. Así que adelante y espero que nos veamos cuando ya Sí, estemos confinados y nos podamos abrazar. un placer, me lo pasé muy bien y un abrazo muy fuerte para toda la gente de Asturias. Ánimo, que ya queda menos. Vamos allá. Un abrazo, Isaac. Venga, Cuídate. otro. Hasta luego.